Bien, empezamos en 2 minutos, por favor. Bien, empezamos. Iniciamos otro capítulo que está dedicado a trabajo, energía y potencia. Entonces vamos a hablar inicialmente sobre el trabajo mecánico. En algunos libros aparece como trabajo simplemente, ¿no? Pero trabajo tiene muchos significados, ¿no? Entonces aquí en física nosotros añadimos mecánico, ¿no? Quiere decir el trabajo que va a realizar una fuerza, ¿no? Para vencer una resistencia a lo largo de una trayectoria. Fíjense, ya estoy mencionando algo acerca de trabajo, ¿no? Ustedes en los libros van a encontrar, ¿no? ¿Qué dice sobre el trabajo? Dice, una fuerza realiza trabajo cuando vence una resistencia a lo largo de una trayectoria. Hasta cierto punto es válido, ¿no? Porque una fuerza que se le aplica a un cuerpo lo mueve, pero le cuesta mover a ese cuerpo, ¿no? Hay una oposición, hay una resistencia, pero se mueve, ¿no? Pero también podría ocurrir que la fuerza esté actuando y no esté realizando trabajo, o el trabajo sea igual a cero, ¿no? Va a depender eso del ángulo que forme el vector fuerza con un vector que le vamos a llamar el diferencial de R. Bien, entonces, fíjense, acá tenemos un bloquecito sobre una superficie horizontal lisa, quiere decir que no hay rozamiento, ¿no? A este bloquecito se le aplica una fuerza F que forma un ángulo phi con la horizontal. Entonces, una fuerza, fíjense, suficiente, ¿no? Puede ser pequeñita, ¿no? Porque como no hay rozamiento, este cuerpo con cualquier fuerza mayor que cero se va a mover, ¿no? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha. ¿Eh? Entonces, ahora nos hacemos otro esquemita, ¿no? Acá está el bloque cuando parte, ¿no? Va a partir del reposo, supongamos, ¿no? Acá va a estar nuestro origen. Entonces, se aplica la fuerza y esa fuerza hace que el cuerpo se vaya acelerando, ¿no? Es decir, tenga velocidad, vaya variando, aumentando su velocidad. Y cuando ha llegado a este punto, nosotros decimos que ha avanzado una distancia muy pequeñita, ¿eh? Vamos a trabajar con una distancia pequeña. Vamos a decir que el cuerpo ha recorrido una distancia muy pequeñita que le estoy llamando diferencial de X. ¿eh? Entonces, fíjense, estoy tomando en cuenta este punto del cuerpo, acá también debo tomar en cuenta ese mismo punto. La fuerza en módulo, sentido y dirección es constante, ¿no? Se mantiene, mientras el bloque avanza a la derecha. Entonces, ahora, esta distancia que ha recorrido el bloque, en realidad nos sirve para hallar la posición de dicho bloque con respecto de un origen que lo vamos a tener acá, ¿no? Entonces, queremos ubicar al cuerpo cuando ha avanzado esa distancia diferencial de X, ¿no? Entonces, ¿cómo ubicamos al cuerpo? Utilizamos el vector diferencial de R. ¿Por qué un diferencial? Porque estamos considerando que ha recorrido una distancia muy pequeñita, ¿no? Entonces, para ubicar al cuerpo cuando esté en este punto, utilizo este vector diferencial de R
que va a ser igual a ¿qué? A diferencial de x por el vector unitario y, porque está hacia la derecha, ¿no? Entonces, este vector posición es muy importante, porque en base a este vector y en base a la fuerza vamos a definir el trabajo. Fíjense, si yo hallo el módulo de este vector diferencial de R, ¿cuál va a ser su módulo? Su módulo va a ser diferencial de X o la distancia que recorre el bloque. Entonces, como dijimos que parte del reposo, ¿no? Entonces dice, suponiendo que el cuerpo a partir del reposo se ha movido una pequeña distancia diferencial de X. Entonces se define el trabajo del siguiente modo. Le llamamos diferencial de trabajo porque ha recorrido una distancia pequeña y vamos a tomar en cuenta un vector también cuyo módulo es pequeño. Entonces el trabajo se define de esta manera, ¿no? Como la distancia que va a recorrer es pequeña, el trabajo que va a realizar esa fuerza por definición también va a ser pequeño. Simbolizamos con diferencial de W. W simboliza el trabajo mecánico. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al producto escalar de la fuerza que se aplique sobre el cuerpo multiplicado escalarmente por el diferencial de R. Y algo importante que tienen que tomar en cuenta, anótense esto, ¿no? Este vector diferencial de R siempre tiene el sentido de movimiento del cuerpo. Si es un plano inclinado, va a tener el sentido del plano inclinado también. Entonces, no se olvide, este vector diferencial de R siempre tiene el sentido de movimiento del cuerpo. Bien, entonces se define el diferencial de trabajo como el producto escalar de F por diferencial de R. Pero como esto es un producto escalar, lo podemos anotar como el producto de módulos por el coseno del ángulo que forman los dos vectores. Entonces, fíjense, puedo anotar diferencial de trabajo igual módulo de F por módulo del diferencial de R, que en este caso es diferencial de X, ¿no? Después voy a cambiar, ¿no? Estoy anotando sin la barrita, es su módulo también, ¿no? Pero como estamos trabajando con diferencial de X, luego cambiamos acá. Pero podríamos cambiarlo de una vez acá, ¿ya? Hagamos el cambio ahí. Diferencial de X, es el módulo del vector diferencial de R. Y por el coseno del ángulo que forman estos dos vectores, F y diferencial de R. Entonces, fíjense, este vector diferencial de R lo puedo trasladar acá. ¿Qué ángulo forma con el vector fuerza? El ángulo φ. Bien, el ángulo también se va a mantener constante mientras el bloque avance a la derecha. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Como estamos con diferenciales en ambos miembros, el siguiente paso es integrar. Integramos en ambos miembros. Acá integral con diferencial se anula, queda W simplemente. Y acá no podemos integrar todavía, ¿no? A no ser que sepamos cómo es F. El coseno se va a mantener constante, sale fuera del integral, ¿no? Pero ahora F podría ser una fuerza en módulo constante o podría ser variable. Entonces, por el momento lo dejamos acá, integral de F diferencial de X coseno de φ. Y ahora a partir de esta definición de trabajo, podemos hallar las unidades del trabajo. ¿Cuáles van a ser? Unidades de fuerza por unidades de longitud. Entonces sería Newton metro. Esa combinación de unidades se simboliza con la letra J que recibe el nombre de Joule. Entonces el trabajo se mide en joules. Ahora en este integral hagamos una primera consideración. Supongamos que esta fuerza es constante en módulo, sentido y dirección. Entonces, si su módulo es constante, sale fuera del integral, ¿no? Y el coseno también va a ser constante, simplemente quedaría integral diferencial de X. ¿Entre qué valores? Desde una posición inicial hasta una posición final. Bueno, acá estamos diciendo que parte del reposo, también podríamos suponer que parte del origen de coordenadas. En ese caso, X sub 0 podría ser 0, ¿no? Pero depende, puede que no parta del origen de coordenadas también, ¿no? Entonces, si f es constante, lo que nos va a quedar es la integral del diferencial de x. Este integral es simple. Integramos que nos va a dar x evaluado entre x sub 0 y x, ¿no? Evaluamos, nos va a dar x menos x sub 0.
pero x menos x sub 0 es la diferencia entre un valor final y un valor inicial. Entonces lo podemos anotar como delta x, ¿no? Entonces el trabajo realizado por una fuerza constante está dado de esta manera, ¿no? El módulo de F por el módulo del desplazamiento, la distancia que va a recorrer entre un par de puntos, ¿no? Y por el coseno del ángulo que formen el diferencial de R y la fuerza. A ver, un momentito, vamos a dejar que sigan entrando otros. Bien, sigamos entonces. Entonces, este es el trabajo realizado por una fuerza constante. Si x sub 0 es 0, como les dije, nos va a quedar x simplemente, ¿no? La distancia que recorre o el desplazamiento entre 0 y cierto punto. Entonces, trabajo realizado por una fuerza constante en el MKS se mide en joules, ¿no? Que es Newton por metro. Si fuese el CGS sería Dina por centímetro. Si fuese el sistema inglés sería libra-fuerza por pie. Bien, ahora en base a esta definición para una fuerza constante, hagamos un ejemplito. Dice, un hombre que limpia un piso jala una aspiradora a partir del reposo con una fuerza de módulo F50 newtons, formando un ángulo φ igual a 30 grados con la horizontal, ¿no? Y nos dicen ver la figura, entonces esta figura es parte del problema. Luego nos dicen determinar el trabajo realizado por la fuerza sobre la aspiradora a medida que éste se desplaza 3 metros hacia la derecha. Ojo, podría seguir avanzando el cuerpo, pero nos piden qué trabajo se ha realizado hasta que se ha desplazado 3 metros a partir del reposo. Solución, entonces consideramos que x sub 0 acaba a ser 0 metros, ¿no? Parte del origen de coordenadas. Entonces, en nuestra fórmula del trabajo tendríamos f delta x por coseno de phi. En vez de delta x colocamos x menos x sub 0. Como x sub 0 es 0, nos va a quedar esto, ¿no? fx coseno de phi. Reemplazamos la fuerza 50 newtons, el módulo de la distancia que recorre es representado por un vector, es x, eso vale 3 metros, ¿no? Y coseno de 30 grados, ¿no? Es el ángulo que forma F con la horizontal, pero fíjense, acá yo debería haber dibujado el vector diferencial de R, porque siempre va a ser mi guía ese vector diferencial de R, entonces siempre debo dibujar en algún lugar ese vector diferencial de R. Entonces pongamos que ese va a ser el vector diferencial de R, y va a estar, en este caso, hacia la derecha, ¿no? Porque, ¿qué les dije? Tiene el sentido de movimiento del cuerpo, ¿no? Entonces, este cuerpo se va a mover hacia la derecha. Entonces, podríamos copiar este diferencial de R. Bueno, no se puede copiar. Voy a introducir acá otra vez. Me esperan un momentito. Insertamos una ecuación, colocamos su flechita, acá va a estar R y antes de eso vamos a tener diferencial de R, ¿no? Primero voy a recorrer diferencial de R. Quitamos su relleno y quitamos su contorno. Siempre tiene que estar ese vector diferencial de R, o si no, ustedes imaginariamente ya tienen que pensar que está ubicado ahí, ¿no? Entonces, por eso, ¿no? ¿Qué ángulo forma esa fuerza con el diferencial de R? Es lo que hemos puesto acá, coseno de 30 grados, ¿no? Bien. Ese ha sido un ejemplo simple con esta fuerza F. Ahora, puede ocurrir también que la fuerza no sea constante, ¿no? Entonces ya no va a salir fuera del integral, sino que se mantiene dentro del integral. Entonces ahora hagamos un ejemplo donde tenemos una fuerza que es variable. Nos dicen en la figura
se muestra una fuerza F igual 0,9x cuadrado más 0,4 de x. Fíjense que está variando en función de la posición esa fuerza, ¿no? Y nos dice en unidades del sistema internacional. Y esa fuerza dice que empuja al cuerpo de masa M. No nos está dando el valor, pero tiene una masa M, ¿no? A lo largo de la superficie. ¿Qué superficie es horizontal? Nos están dando el gráfico, ¿no? Nos dicen determinar el trabajo realizado por la fuerza, esta variable que nos han dado, sobre el cuerpo a medida que éste se desplaza 2 metros hacia la derecha. Entonces ahora ya estamos con una fuerza variable. Entonces vamos a la definición de trabajo. Fíjense, trabajo es la integral de f diferencial de x coseno de. En este caso, fíjense, acá también dibujo el vector diferencial de r. Vamos a copiar. Como el cuerpo se mueve a la derecha, acá va a estar el vector diferencial de r, ¿no? Y copiamos también su representación, ¿no? Ese es el vector diferencial de r, ¿no? ¿Qué ángulo forma f con diferencial de r? 0 grados, ¿no? Entonces, coseno de 0 va a ser 1. En vez de f reemplazamos, ¿no? 0,9x cuadrado más 0,4 de x y diferencial de x. Ahora sí podemos integrar, ¿no? Porque tenemos la variable x y el diferencial de x. Podríamos hacerlo por partes, también lo hacemos directo. ¿Qué va a ocurrir con este x cuadrado al integrar? Va a aumentar en una unidad su exponente, ¿no? Va a ser x al cubo. Y vamos a tener que dividir entre 3, ¿no? Entonces, 0,9 entre 3, ¿cuánto nos da? 0,3, ¿no? Nos va a quedar esto. 0,3 por x al cubo. Y para el otro, si integramos 0,4 de x, este x aumenta su exponente en 1, va a dar x al cuadrado. Y hay que dividir entre 2 también. Entonces, 0,4 entre 2 va a dar 0,2, es lo que está acá, ¿no? 0,2 por x al cuadrado. Y todo esto evaluamos entre 0 y 2. Nos dicen a medida que se desplaza 2 metros hacia la derecha, ¿no? Suponiendo que ha partido del origen de coordenadas. Reemplazamos los límites cuando x vale 2, ¿no? Y cuando vale 0, todo nos va a dar 0, no hace falta reemplazar, ¿no? Reemplazamos acá valores y nos sale que el trabajo realizado por esa fuerza variable cuando el cuerpo avanza 2 metros es 3,2 joules. Entonces, fíjense, ejemplos de trabajo realizado en un caso por una fuerza constante en módulo, sentido y dirección, y la otra, una fuerza cuyo módulo es variable. Fíjense, ¿no? El módulo de la fuerza va a ir cambiando, ¿no? A medida que vaya avanzando. Pero su sentido y dirección, en este caso, va a estar hacia la derecha y su dirección 0 grados. Bien, sigamos. Son ejemplos, ¿no? Pero resulta que sobre un cuerpo no siempre está actuando una fuerza F, ya sea constante o variable, sino están actuando otras fuerzas como el peso, la normal, la fuerza de rozamiento y podría haber otras fuerzas más, ¿no? Entonces tenemos que hablar de trabajo total o trabajo neto, también se llama. Entonces tenemos trabajo neto o total. Nos dicen, cuando sobre un cuerpo actúan varias fuerzas, cada una de estas realiza trabajo. En consecuencia, se puede tener un trabajo neto sobre el cuerpo. ¿Cómo anotamos? De esta manera, ¿no? W sub T de trabajo total, o podemos utilizar la letra N de neto, también es igual, ¿no? Entonces, trabajo total va a ser igual a la sumatoria y variando desde 1 hasta N de las fuerzas que estén realizando trabajo, ¿no? W sub I es el trabajo realizado por cada una de las fuerzas. Entonces, el trabajo se calcula así de simple, ¿no? Con una sumatoria. Pero antes de seguir, algo importante. ¿Cómo se ha definido el trabajo? Fíjense, como el producto escalar de dos vectores. Entonces, si tenemos un producto escalar, su resultado, ¿qué va a ser? Un escalar, ¿no? Entonces, a partir de esta definición, decimos que el trabajo es una magnitud escalar, ¿no?
No se olviden, ¿no? El trabajo es una magnitud escalar, no es un vector. Bien, sigamos entonces. Ahora he hablado de trabajo neto o total. Hagamos un ejemplo para ver cómo se calcula el trabajo total. El ejemplo del principio, no solamente aumentamos fricción. Dice, un hombre que limpia un piso jala una aspiradora de masa M5 kilogramos a partir del reposo, con una fuerza de módulo F50 newtons, formando un ángulo phi 30 grados con la horizontal, ver la figura. Ahora acá nos están indicando, si la superficie es rugosa, con μ igual 0,5, nos dicen determinar el trabajo realizado por cada fuerza. Un momentito, determinar el trabajo realizado por cada fuerza, aquí falta, que actúa sobre la aspiradora, a medida que ésta se desplaza 3 metros hacia la derecha, ¿no? Acá tiene que haber una coma. Luego dice también hallar el trabajo total. Es decir, nos están pidiendo hallar el trabajo realizado por cada una de las fuerzas que están actuando sobre esta aspiradora. Y nos piden hallar el trabajo total. Bien, entonces tenemos que recordar acá dinámica, ¿no? Entonces vamos a dibujar las fuerzas que están actuando sobre el bloque, pero acá mismo, ¿no? Consideramos que parte del origen de coordenadas, ¿no? Dice, se considera que x sub 0 es 0. Entonces tendríamos esto, fíjense. Esta es la masa, está actuando su peso, la normal hacia arriba, la fuerza de rozamiento, sentido contrario al movimiento, y la fuerza F que tenemos ahí. Y fíjense, acá está el vector diferencial de R. Siempre tiene el sentido de movimiento del cuerpo. Entonces aquí está con línea segmentada el punto cuando el cuerpo ha avanzado una distancia de 3 metros, ¿no? Entonces nos están pidiendo qué trabajo realiza cada una de las fuerzas y cuál es el trabajo total. Entonces inicialmente calculemos el trabajo realizado por F. Como su módulo es constante, simplemente utilizamos la fórmula de esta manera, ¿no? Módulo de F, módulo de X, de R, que es X, coseno de 30. Ustedes reemplazan valores y esto nos sale 129,9 joules. Ese es el trabajo que realiza la fuerza F. Ahora, fíjense, ¿no? Para hallar el ángulo entre F y diferencial de R, ¿qué voy a hacer con el diferencial de R? Lo traslado acá, ¿no? Fíjense, ahí. Y puedo hallar el ángulo entre F y R, ¿no? Diferencial de R. Este diferencial de R está en color naranja. Bien. Ahora calculemos el trabajo realizado por la normal. Entonces ahora esta normal la voy a llevar donde está la normal. Ahí está, ¿no? La normal y el diferencial de R. ¿Qué ángulo forman los dos? 90 grados. Entonces el trabajo realizado por la normal es su módulo n por la distancia que va a recorrer x y coseno del ángulo que van a formar, que sería 90 grados. Pero coseno de 90 es 0, por lo tanto el trabajo realizado por la normal siempre va a ser 0. No se olviden, ya ustedes verifiquen en un plano inclinado, la normal siempre es perpendicular a las superficies de contacto, por lo tanto va a formar un ángulo de 90 con el vector diferencial de R. Conclusión, repito, el trabajo realizado por la normal siempre es 0. Sigamos, ahora el peso. Trabajo realizado por el peso sería el módulo del peso, la distancia que recorre y coseno, otra vez el diferencial de R, voy donde esté el peso y ¿qué ángulo forman los dos? 90 grados, ¿no? Entonces coseno de 90 es 0, el trabajo realizado por el peso es 0, ¿no? Pero ojo, no siempre el trabajo realizado por el peso es 0, solamente eso ocurre cuando la superficie es horizontal. Si la superficie fuera inclinada, el trabajo realizado por el peso ya no es 0, ¿ya? Vamos a ver eso con un ejemplo posterior. Sigamos.
Nos falta hallar el trabajo realizado por la fuerza de fricción, pero para ello tenemos que calcular cuál es el módulo de la fuerza de fricción. Entonces nos ayudamos en el gráfico que tenemos acá, ¿no? Trabajamos en el eje Y queremos hallar el valor de la normal. Entonces, en el eje Y, que tendríamos normal hacia arriba, positivo en la sumatoria. Una componente de la fuerza va a ser hacia arriba, sería por el seno, también es positivo, ¿no? Más F seno de phi. Y la otra fuerza está hacia abajo, ¿no? Sentido contrario a los otros, es menos W o igual a W tendría que ser, ¿no? Bien, una vez que hemos planteado la ecuación en el eje Y, de acá despejamos la normal, va a ser peso menos esa componente de la fuerza. En vez de peso reemplazamos M por G y luego reemplazamos valores, ¿no? La normal entonces vale 24 newtons. Entonces ahora tenemos que hallar el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Trabajo realizado por la fuerza de fricción sería el módulo de la fuerza de fricción, F sub R, por la distancia que va a recorrer X y el coseno del ángulo que forme, fíjense, F sub R con el vector diferencial de R, ¿no? Acá hay una pequeña falla, ¿ya? Está anotado así, aquí vamos a corregir, ¿ya? Entonces, copiamos y esto hay que pegarlo acá. No es trabajo, sino es fuerza de fricción, ¿no? Estaba equivocado, estaba anotado como trabajo realizado por la fuerza de fricción. Le colocamos su flechita, ¿no? Entonces, esto es F sub R, lo que está con color lila, ¿no? ¿Qué ángulo forma con el vector diferencial de R, que está en color naranja? Forman un ángulo de 180 grados, ¿no? Entonces decimos, en vez de F sub R, anotamos mu por la normal por X, coseno de 180. Pero el coseno de 180 es menos 1, entonces aquí nos aparece menos, ¿no? Mu vale 0,5, la normal hemos encontrado 24 y la distancia que recorre es 3. Haciendo operaciones, el trabajo realizado por la fuerza de fricción es negativo, menos 36 joules, ¿no? Entonces, si se habrán dado cuenta, el trabajo realizado por las fuerzas puede ser positivo, como en el caso de F, puede ser cero, como en el caso de la normal y el peso, y puede ser negativo, como en el caso de la fuerza de fricción. Entonces, eso es normal, ¿no? Fíjense acá en la definición de trabajo. Acá, F por diferencial de R. Es lo mismo que F diferencial de X coseno de phi. F es módulo, siempre va a ser positivo. Diferencial de X también es módulo, siempre va a ser positivo. ¿Qué podría variar? El coseno, ¿no? Este coseno puede ser negativo, puede ser positivo o puede ser cero. En consecuencia, el trabajo también podría ser positivo, podría ser negativo o cero, ¿no? Depende del ángulo que estén formando el vector diferencial de R con la fuerza. Bien, sigamos. Entonces, hemos calculado el trabajo realizado por la fuerza de fricción, que es menos 36 joules. Ahora calculamos el trabajo neto o total. ¿Qué hay que hacer? Anotamos W sub T y anotamos y sumamos los trabajos realizados por cada fuerza, ¿no? Trabajo realizado por F, trabajo realizado por la normal, por el peso y por la fuerza de fricción. Reemplazamos valores 129,9, 0, 0 y menos 36, ¿no? Aquí no es 362, es 36. Resultado 93,9 joules. Ese es el trabajo total realizado por todas las fuerzas que están actuando sobre el bloque. Entonces, como ven, calcular el trabajo realizado por las fuerzas sobre un bloque no es complicado, ¿no? En este caso, todas las fuerzas tienen módulo constante, ¿no? Su sentido y dirección también se mantiene constante. Bien. Entonces, acá no hay más problemitas que hacer. Es fácil calcular trabajo realizado por cada una de las fuerzas y hallar el trabajo total. Pero ahora, específicamente, para plantear el principio trabajo-energía,
Entonces, acá yo quiero calcular el trabajo realizado por la fuerza peso. Pero ¿cuándo quiero calcular? Acá tengo un gráfico, fíjense. Se va a lanzar un cuerpo desde el nivel de referencia, acá. Hay que darle un impulso, ¿no? Se le da un impulso, va a ir subiendo y se va a detener por un instante y luego va a bajar. Pero lo que yo quiero en este problema es que se lanza con esta velocidad. Quiero calcular el trabajo que realiza el peso, ¿no? Que es la fuerza de atracción gravitatoria, sobre ese cuerpo que está subiendo, ¿no? Quiero calcular qué trabajo realiza mientras el cuerpo sube, por si acaso, ¿no? Mientras está subiendo. Quiero calcular el trabajo entre este punto y este otro punto. Y a este punto inicial puedo simbolizar con Y sub 0. Y al punto final puedo simbolizar con Y. Ahora fíjense, ¿no? ¿Hacia dónde va a estar actuando la fuerza de atracción gravitatoria o el peso? Todo el tiempo está dirigido hacia abajo, ¿no? Y el vector diferencial de R lo tenemos acá, ¿no? Debería pintarlo con otro colorcito, ¿no? Para que se vea mejor. Haremos como el anterior, color naranja, ¿no? Ahí está el vector diferencial de R. Fíjense, tiene el sentido de movimiento del cuerpo. El cuerpo está subiendo hacia arriba en este trayecto, por lo tanto el diferencial de R está hacia arriba. Bien, entonces ahora calculemos el trabajo realizado por el peso. Anotamos de la definición, diferencial de trabajo realizado por el peso es igual a F por diferencial de R. Integramos ambos miembros, ¿no? Integral, integral. Acá, en el primer miembro, integral y diferencial se cancela, queda trabajo realizado por el peso. Acá, en vez de F, ¿qué tengo que colocar? Estoy considerando la fuerza peso, entonces coloco W, ¿no? Pero ya acá he anotado directamente los módulos, ¿no? Debería haber cambiado primero el peso. Vamos a aumentar acá, ¿no? Copiamos y pegamos. Entonces, en vez de F, ¿quién va a estar? El peso, ¿no? Entonces aquí cambiamos, aquí va a estar el peso. Pues acá también sería el peso, ¿no? Fíjense, he colocado el vector peso, como es producto escalar, módulo del peso, módulo de este vector, que en este caso le estamos llamando diferencial de R, está hacia arriba, y luego colocamos como diferencial de Y, ¿no? Acá está el diferencial de Y. Pero además, este módulo del peso es igual a M por G. Pero ahora fíjense, ¿qué ángulo forma el diferencial de R con el peso? Tienen sentidos contrarios, ¿no? El ángulo que forman, ¿cuánto es? 180, ¿no? Entonces acá está coseno de 180. Entonces, coseno de 180 es menos 1, aparece el signo menos, ¿no? Integral, en vez del peso hemos puesto M por G y diferencial de Y. Fíjense, a partir de hallar el trabajo realizado por el peso, estamos llegando a esta expresión. Como M y G se mantienen constantes, salen fuera de la integral, ¿no? Entonces eso tal vez debería anotarlo también acá. Debería colocar M por G y acá simplemente nos quedaba, vamos a copiar y vamos a borrar, ¿no? Integral. Bien, así nos quedaría, ¿no? M y G fuera, con el signo menos acá, ¿no? Ahora sí, ¿no? Menos. Menos mg se mantiene, integramos acá, ¿no? La integral de diferencial de y, ¿cuánto va a ser? Y simplemente, ¿no? Evaluado entre y sub 0 y y. Reemplazamos los límites superior e inferior, el menos lo vamos a mantener aparte, ¿eh?
Pues coloco paréntesis, reemplazo el límite superior, y. mg, y, ¿no? Menos, ahora el límite inferior, mg, y sub 0. Y fíjense, habiendo hallado el trabajo realizado por el peso cuando el cuerpo recorre desde este punto hasta este punto, he llegado a esta expresión que me representa, ¿qué pregunto, no? Me representa la energía potencial gravitatoria. Entonces, M por G por I sub 0 representa la energía potencial gravitatoria del cuerpo en el punto inicial. Y U igual mg por I representa la energía potencial gravitatoria en el punto final. Entonces, el trabajo realizado por el peso es igual a esta expresión. Si cambiamos por U sub 0 y U, ¿qué vamos a tener? Que el trabajo realizado por el peso es A menos energía potencial gravitatoria final menos energía potencial gravitatoria inicial. Y como acá tenemos el valor, un valor final menos uno inicial, eso lo podemos anotar como delta U. Entonces, el trabajo realizado por el peso cuando el cuerpo avanza desde este punto hasta este otro punto está dado por esa expresión que acabo de anotar, ¿no? Y a eso le vamos a llamar la ecuación número 4. Fíjense lo que dice, también válido para una superficie inclinada. Podríamos tener una superficie inclinada lisa, pero es lisa. Lanzamos un cuerpo mientras sube, hacemos nuestros cálculos, vamos a llegar a esto mismo. Vamos a llegar a lo mismo. Ustedes pueden verificar en un plano inclinado, ¿no? Ya no vale la pena hacerlo, simplemente les estoy mencionando. Bien, entonces este es el trabajo realizado por el peso. Pero ahora analicemos esta energía potencial gravitatoria, cualquiera de ellas, ¿no? La final o la inicial. ¿De qué depende la energía potencial gravitatoria? Depende de la masa del cuerpo, ¿no? ¿Y de qué más depende? De la posición. Entonces, cuando mencionamos la posición de un cuerpo podría ser encima de 0 o por debajo de 0. Por lo tanto, estos valores de Y sub 0 y Y pueden adoptar valores negativos, pueden adoptar valores positivos o también podría ser 0. Entonces, como necesitamos acá un nivel de referencia porque tenemos Y sub 0 y Y, en esta parte de energía, al resolver problemas, uno de los pasos que vamos a seguir es siempre elegir un nivel de referencia. Es muy importante. Es como en dinámica hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿no? ¿Qué nos dábamos? Identificar las fuerzas, ¿no? Acá que vamos a identificar energías, pero vamos a también dibujar un nivel de referencia que es muy importante. Fíjense en el gráfico, ¿no? Con respecto al nivel de referencia, ubicamos al primer punto con Y sub 0 y al otro con Y. En este caso, ambos son positivos, pero si el cuerpo estuviese por debajo del nivel, su posición sería negativa y puede ocurrir también, ¿no? Depende del problema. Bien, entonces el trabajo realizado por el peso se dice que es igual a menos la variación de la energía potencial gravitatoria que hemos definido de este modo. Entonces, recalco, la energía potencial gravitatoria depende de la masa, depende de su posición y obviamente depende de G, que es una constante. Y la energía potencial gravitatoria, repito, también puede ser positiva, puede ser negativa o podría ser 0. Bien, sigamos. Ahora, hallemos el trabajo realizado por la fuerza que ejerce un resorte. Fíjense, ¿no? Acá tengo una pared, un resorte está unido a la pared. El otro extremo del resorte está unido a un bloquecito. Y vamos a suponer que la superficie es lisa, ¿no? Pueden anotar eso, no está anotado acá, ¿no? Entonces acá podemos decir que tenemos una superficie lisa. Podemos aumentar también eso, ¿no? Para que no quedemos en la incógnita, ¿no? Decimos acá superficie lisa. Jalamos un poquito esto hacia abajo.
hacemos que se pierda el relleno y también el contorno. Bien, entonces acá nos están especificando que la superficie es lisa, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Al igual como dijimos acá, lanzando un cuerpo hacia arriba se le da un impulso, ¿no? Pero el impulso simplemente nos sirve para saber que ese cuerpo va a subir hacia arriba, ¿no? Pasa por este punto hacia arriba, pasa por el otro punto hacia arriba. Similarmente a este bloquecito que está conectado al resorte le vamos a dar un impulso, ¿no? Entonces va a tener una velocidad inicial, v sub 0. Entonces va a ir recorriendo a la derecha. En cierto instante el resorte o el cuerpo ha avanzado la distancia x sub 0. El bloque sigue avanzando a la derecha. En otro instante ha recorrido una distancia x. En otras palabras, también es lo mismo que se ha estirado el resorte. Este bloquecito podría seguir moviéndose a la derecha. Va a llegar un instante en que va a ser detenido, ¿no?, por la fuerza del resorte y va a regresar. Pero no nos interesa, ¿eh? Nos interesa mientras marcha a la derecha. Al igual como acá dijimos, nos interesa cuando está subiendo hacia arriba. Bien, entonces cuando el cuerpo está marchando hacia la derecha, como va hacia la derecha, el vector diferencial de R está hacia la derecha. Y mientras va avanzando a la derecha, ¿qué sucede con la fuerza que ejerce el resorte? Está jalando al cuerpo, ¿no? No lo está dejando avanzar fácilmente a la derecha. Entonces la fuerza que ejerce el resorte está hacia la izquierda. Entonces ahora calculemos el trabajo que realiza la fuerza que ejerce el resorte cuando el bloque va desde esta posición x sub 0 a la posición x. Otra vez utilizo la definición de trabajo. Pero ahora digo trabajo realizado por la fuerza que ejerce el resorte. Res estoy colocando. ¿A qué va a ser igual? Al producto escalar de la fuerza que ejerce el resorte por el diferencial de R. Y ahora vamos a integrar ambos miembros, fíjense. Pero esto para que se vea mejor, para que no se confunda, lo vamos a bajar abajo, ¿eh? Integramos y tenemos estas integrales. Acá la integral con el diferencial se anula y queda trabajo realizado por la fuerza que ejerce el resorte. Aquí también me está faltando esto, ¿no? Copiar, aquí solamente copia W y no la fuerza que ejerce el resorte. Ahora sí, ¿no? Entonces acá integral con diferencial se anula, queda trabajo realizado por la fuerza que ejerce el resorte. El módulo de este vector F que ejerce el resorte sería Frs nomás, ¿no? Módulo de este vector diferencial de R nomás, ¿no? Sin la barrita por encima, sin la flecha. Y coseno del ángulo teta, el ángulo que van a formar estos dos vectores. Entonces ahora cambiamos, ¿no? Integral. ¿Cuál es la fuerza que ejerce el resorte? De acuerdo a la ley de Hooke, es K por X, ¿no? La fuerza que ejerce un resorte es igual a K por X. Y este diferencial de R, que es el módulo de este diferencial de R, como estamos en el eje X, vamos a anotar como diferencial de X. Y coseno del ángulo que forman estos dos vectores, ¿no? Coseno, acá notamos, ¿no? ¿Qué ángulo forma el diferencial de R con la fuerza que ejerce el resorte? 180 grados, ¿no? Entonces, coseno de 180. Coseno de 180 es menos 1, acá aparece el signo menos, ¿no? Nos va a quedar kx diferencial de x en la integral. Integramos, podríamos haber sacado k fuera del integral, que es una constante, pero podemos integrar, ¿no? X va a aumentar su exponente en 1, va a ser x al cuadrado y eso va a estar dividido entre 2, ¿no? Entonces la integral va a dar menos 1/2 de k por x al cuadrado, evaluado entre x sub 0 y x. Esto lo subiremos más arriba. Ahí. Ahora integramos, ¿no? Ya está integrado, ¿no? Reemplazamos valores, límite superior a x, límite inferior a x sub 0. El menos lo mantenemos, ¿no? Colocamos un paréntesis, reemplazamos límite superior, x, y luego el límite inferior.
Fíjense, a partir de haber integrado o haber hallado el trabajo realizado por el resorte, hemos llegado a estas dos expresiones acá. Expresiones que nos representan la energía potencial elástica. Entonces, un medio de K por X sub 0 al cuadrado es la energía potencial elástica en un punto inicial. Y U sub E igual a un medio de K por X es la energía potencial elástica en el punto final. Entonces, fíjense, a partir del trabajo, ahora por la fuerza que ejerce un resorte, hemos llegado a la energía potencial elástica. Entonces, ahora si reemplazamos, en vez de un medio de kx cuadrado y un medio de kx sub 0 al cuadrado, estas expresiones nos quedaría esto, ¿no? Trabajo realizado por el resorte, por la fuerza que ejerce el resorte, sería menos energía elástica final menos energía elástica inicial. Esa diferencia es un delta de energía elástica. Conclusión, el trabajo realizado por la fuerza que realiza un resorte va a ser igual a menos la variación de la energía potencial elástica. Pero antes de seguir, ahora analicemos esta energía potencial elástica. ¿Depende de qué? Fíjense, aquí aparece un X. ¿Qué representa X? X es lo que se estira el resorte o lo que se comprime. No está considerando su longitud inicial que tiene, la longitud natural. Simplemente está considerando lo que se estira, ¿no? X. O lo que se estira inicialmente, X sub 0. Pero no considera la longitud natural del resorte. Entonces acá simplemente se anota lo que se estira o lo que se comprime el resorte. Y si ustedes se dan cuenta, esta energía potencial elástica siempre va a ser positiva. ¿Por qué? K es el módulo o es la constante elástica, digamos, o constante de rigidez se llama, ¿no? Y eso siempre va a ser positivo. Y X va a ser la distancia que se comprima o estira el resorte y elevado al cuadrado. Eso también siempre va a dar positivo porque está elevado al cuadrado. Por lo tanto, el trabajo realizado por un resorte, cuando se estira una distancia X o se comprime X, siempre va a ser positivo, ¿no? Acá ustedes se van a fijar, positivo, ¿no? Un medio, 0,5 positivo, K siempre va a ser positivo, y X al cuadrado, X lo que se comprime o se estira el resorte siempre es positivo, ¿no? Entonces la energía elástica siempre va a ser positiva. Por si acaso, cuidado, crean que X puede dar menos 3, ¿no? No podemos decir un resorte se ha estirado menos 3 centímetros. O no podemos decir un resorte se ha comprimido menos 3 centímetros. No tiene sentido, ¿no? Entonces, la energía potencial elástica siempre es positiva. Entonces, reemplazamos. Tenemos una energía elástica final, una energía elástica inicial. Como es una diferencia, anotamos como delta U sub B. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza que ejerce un resorte es igual a menos la variación de la energía potencial elástica, ¿no? Entonces, tengo la ecuación 5. Fíjense, 4, y tengo otras ecuaciones más, pero me interesa esa 3 y 4. Ahora, volvamos al trabajo realizado por la fuerza de rozamiento. En ejemplos anteriores hemos calculado, ¿no? Entonces, ahora supongamos acá un bloque que tiene velocidad acá B sub 0, ¿no? Y está marchando hacia la derecha. Entonces, ahí está el vector diferencial de R. Y mientras el cuerpo avance hacia la derecha, la fuerza de fricción va a estar en sentido contrario, ¿no? Hacia la izquierda. Entonces, ahora calculemos el trabajo realizado por la fuerza de fricción. Partimos de la definición. Diferencial de trabajo realizado por la fuerza de fricción va a ser igual al producto escalar de la fuerza de fricción por el diferencial de R. Integramos. Luego, en vez de FR escalarmente por diferencial de R, anotamos producto de módulos y por el coseno de 180. Como estamos en el eje X, por eso estoy utilizando diferencial de X.
Y coseno de 180. Fíjense, ¿qué ángulo forma diferencial de R con la fuerza de rozamiento? 180 grados, ¿no? Por eso aparece 180. El coseno de 180 otra vez es negativo, ¿no? Nos sale menos. La fuerza de rozamiento es constante fuera del integral, ¿no? Entonces sería diferencial de X acá, evaluado entre, nos están faltando acá los límites, ¿no? Voy a arreglar esto. Hasta acá vamos a copiar otra vez. Copiar, vamos a arreglar esto. Pegar. Y tendría que ser la integral. Vamos a herramienta de ecuación, integral. Vamos a integrar, supongamos que parte del origen desde 0 hasta x, ¿no? Y acá estaría diferencial de x. Entonces borramos esto no está bien, faltaba ahí. Y nos va a quedar eso, ¿no? Fr fuera del integral, queda diferencial de x, coseno de 180 menos entre 0 y x. Integramos que nos va a dar x evaluado entre 0 y x. Evaluamos en x, nos va a dar x. Evaluamos en 0, nos va a dar 0. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza de fricción, aquí es igual a menos el módulo de la fuerza de fricción multiplicado por la distancia que ha recorrido el cuerpo. Bien, sigamos. Esto también es válido en una superficie inclinada, por si acaso, ¿no? Si tenemos una superficie inclinada con rozamiento, hacemos cálculos parecidos a esto, al final vamos a llegar a una fórmula de este tipo, ¿no? Entonces, por eso se dice que es válido también para una superficie inclinada. Ahora, acá vuelvo, ¿no? Aunque ya calculamos esto, ¿no? Pero aquí estoy anotando trabajo realizado por una fuerza externa. Ahora estoy considerando a F como una fuerza externa de módulo constante. Entonces, así anotamos, ¿no? Trabajo realizado por fuerzas exteriores, ¿no? W sub X anota. ¿A qué va a ser igual? Esa fuerza exterior va a ser F, ¿no? Producto escalar por diferencial de R. Integramos ambos miembros y tenemos este integral, ¿no? Ya este producto escalar lo hemos expresado de esta manera. Pues una vez que estamos acá, ahora tenemos que integrar, ¿no? Pero ahora F podría ser constante o podría ser variable. En este caso nos dicen cuando la fuerza externa es de módulo constante. Como su módulo es constante, sale fuera del integral, ¿no? Y coseno de 0 es 1, ¿no? Fíjense, ¿no? El diferencial de R con la fuerza F. ¿Qué ángulo forma? 0 grados. Evaluamos entre 0 y X, ¿no? Cuando es 0, nos va a dar 0. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza externa, cuando el módulo de la fuerza es constante, es F por X simplemente, ¿no? Y también vale para una superficie inclinada. Ahora, si la fuerza es variable, ya tenemos que introducir dentro del integral esa fuerza variable que depende de X, ¿no? Entonces, dependiendo, como hicimos un ejemplo inicialmente, podemos calcular el trabajo realizado por una fuerza externa, pero que es variable. Bien, entonces fíjense, hemos calculado trabajo realizado por el peso, por la fuerza que ejerce un resorte, trabajo realizado por la fricción, trabajo realizado por una fuerza externa, ya sea constante o sea variable su modo. Ahora, volvamos al trabajo, ¿no? Trabajo realizado por varias fuerzas y trabajo total. Entonces, ahora vamos a tomar un ejemplito donde vamos a tener varias fuerzas. Nos dice, se tiene un bloque que se encuentra sobre una superficie rugosa inclinada. Esta es la superficie rugosa, esta inclinada, ¿no? Y ese bloque dice, y está conectado a un resorte, ¿no? Aquí está conectado a un resorte, al otro extremo del resorte conectado a la pared. Punto seguido. Luego dice, al bloque se le aplica una fuerza externa, F sub x, ¿no? Aquí está la fuerza externa.
y se mueve hacia arriba del plano inclinado. Entonces, debido a esta fuerza, este bloquecito se va a mover por el plano inclinado, hasta cierto lugar, hasta que lo detenga el resorte, ¿no? Pero mientras no lo detenga, sigue avanzando hacia arriba, ¿no? Después, cuando lo detenga el resorte, otra vez va a volver a bajar, ¿no? Pero no nos está interesando eso, sino mientras sube. Ahora, de este enunciado que tenemos acá como ejemplo, podemos deducir que el bloque sube por el plano inclinado, ¿no? Y mientras sube están actuando qué fuerzas sobre el cuerpo. Está actuando su peso, la normal, la fuerza de fricción, la fuerza que ejerce el resorte y esta fuerza externa, ¿no? Que podría ser constante o variable. Entonces nosotros dibujamos fuerzas que están actuando en ese bloque, fíjense. Peso normal, esta fuerza externa, la fuerza de rozamiento y la fuerza que ejerce el resorte. Y como este bloque va a avanzar por el plano inclinado, dibujamos el vector diferencial de R que siempre tiene el sentido de movimiento. En este caso el cuerpo, les dije, está avanzando hacia arriba del plano inclinado. Bien, entonces ahora debemos considerar dos puntos, ¿no? Un punto inicial y otro final. Entonces podemos suponer que parte del reposo inicialmente, ¿no? Y después, pasado cierta distancia, va a tener una velocidad, ¿no? Acá tenemos un esquemita de las fuerzas que están actuando sobre el bloque mientras avanza, ¿no? Desde este punto hasta este otro punto. Acá esto está por demás, y aquí no hay cero. Se ha borrado todo. Lo dejaremos nomás ahí, ¿ya? Sí. Fíjense, el vector diferencial de R es siempre el sentido de movimiento. Queremos calcular qué trabajos realizan esas fuerzas cuando el bloque avanza de este punto a este punto, ¿no? Cuando ha avanzado una distancia X. Perdón. Aquí creo que me está faltando algo aquí en esta fuerza. No sé si hay que jalar esto un poquito porque no aparece su FR. Ya, vamos a cambiar acá, ¿ya? Vamos a insertar herramientas. Insertamos una ecuación. Y luego, para la fuerza de fricción, F subíndice, colocamos la flechita y esto es F y esto sería F sub R. Entonces, esta fuerza de fricción va a estar actuando, no lo hemos dibujado aquí, ¿no? El vectorcito. Otra vez no puedo eliminar lo que quería. Ya. Entonces nos hace falta acá la fuerza de fricción. Vamos a dibujar a partir de este vectorcito que tenemos acá. Este es el vector, ¿no? Decimos copiar y pegar. No, está copiando todo, ¿ya? Entonces voy a trabajar con esto. Voy a borrar el contorno y su relleno también. Y luego voy a dibujar un vector. A ver, un momentito. Herramientas de dibujo. Acá tenemos una flechita. Acá vamos a tener la fuerza de fricción, ¿no? Mientras el cuerpo esté avanzando hacia arriba del plano inclinado. Esa es la fuerza de fricción, ¿no? Ahí debería estar la fuerza de fricción. Bien. Guardamos.
Por si acaso esta F está por demás, ¿no? Esta F de acá. Yo lo voy a llegar al pasar, ¿sí? Entonces, el trabajo total va a ser la sumatoria de los trabajos individuales. Pero ¿quiénes van a realizar trabajo mientras el bloque suba? Esta fuerza externa que dijimos, ¿no? Realiza un trabajo. Está acá, ¿no? Trabajo realizado por la fuerza externa. La fuerza de fricción también realiza un trabajo. La fuerza que ejerce el peso también realiza un trabajo que ya no es cero en un plano inclinado. ¿Y quién más ejerce una fuerza? El trabajo realiza trabajo la fuerza ejercida por el resorte. Entonces, fíjense, el trabajo total es la suma del trabajo realizado por una fuerza externa, trabajo por la fuerza de fricción, trabajo realizado por el peso y trabajo realizado por la fuerza que ejerce un resorte. Bien, pero sigamos, ¿no? Al principio hemos definido el trabajo total como la sumatoria de fuerzas, ¿no? Todas las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo las podemos sumar acá, ¿no? Y vamos a tener una resultante acá, ¿no? Esta sería la fuerza resultante. Entonces, el trabajo total también se puede calcular multiplicando escalarmente la fuerza resultante por el diferencial de R. Es válido eso, ¿no? Entonces, acá estoy considerando una fuerza resultante que lo expreso como la sumatoria de fuerzas, F sub I. ¿Para qué estoy haciendo eso? En base a la segunda ley de Newton, esta sumatoria de fuerzas, ¿a qué va a ser igual? A la masa por la aceleración. Entonces, el trabajo total también se puede anotar como la integral de la masa por el producto escalar de A, aceleración, por diferencial de R. Pero ahora fíjense, como es un producto escalar, yo puedo anotar producto de módulos, ¿no? La masa sale fuera, sería módulo de A, módulo de diferencial de X, el módulo de este vector diferencial de X, le vamos a llamar diferencial de X. ¿Y qué ángulo forma el vector aceleración con diferencial de R? Acá se ve, ¿no? Diferencial de R, el bloque se está acelerando en este sentido, los vectores forman un ángulo de 0 grados. Entonces anotamos coseno de 0 grados. ¿Qué nos va a quedar? La aceleración también va a ser constante fuera del integral, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda? La integral diferencial de X entre X sub 0 y X. Integramos y este va a ser el resultado. Y el trabajo total finalmente va a ser igual a la masa por la aceleración y eso multiplicado por X menos X sub 0. Fíjense, estoy calculando el trabajo total realizado, ¿no? Pero ahora recordaré una fórmula de cinemática. Por eso aquí he dibujado en este punto, el cuerpo tiene una velocidad v sub 0, acá tiene otra velocidad v. Si aplico cinemática para esa distancia x que van a recorrer o que va a recorrer el bloque, tendría que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por a y el desplazamiento que va a tener, ¿no? X menos x sub 0. Y ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? De acá yo quiero despejar a por esta diferencia de posiciones. Entonces, este b sub 0 va a ir a restar, ¿no? Y este 2 va a ir a dividir. Entonces, a por x menos x sub 0 va a ser b al cuadrado menos b sub 0 al cuadrado sobre 2. Y a esto le llamo 10. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar 10 en 9, ¿no? En vez de a por x menos x sub 0, voy a reemplazar b cuadrado menos b sub 0 cuadrado sobre 2. Entonces, reemplazando 10 en 9, fíjense, ¿qué me da? Acá, ¿no? M está, y en vez de la aceleración por x menos x sub 0, tendríamos todo esto, ¿no? B cuadrado menos b sub 0 cuadrado sobre 2. Siguiente paso que hacemos, vamos a distribuir esta masa y un medio entre estas velocidades. Distribuimos y tengo un medio de la masa por b cuadrado más un medio de la masa por b sub 0 al cuadrado. Entonces ahora ustedes se darán cuenta, calculando el trabajo total,
¿Qué es lo que he hallado? Que es igual a estas expresiones. Y cada una de estas expresiones recibe el nombre de energía cinética. Un medio de masa por la velocidad al cuadrado va a ser la energía cinética en el punto final. Y un medio de mv sub 0 al cuadrado va a ser la energía cinética en el punto inicial. Entonces, ahora, ¿qué podemos hacer? Reemplazar acá, ¿no? Entonces, el trabajo total va a ser igual a K menos K sub 0. O podemos anotar que el trabajo total es igual a la variación de la energía cinética. Y tengo la ecuación número 13. Pero antes de seguir, analicemos esta energía cinética. ¿De qué depende la energía cinética? Depende de la masa del cuerpo, que siempre es positivo. Y depende del módulo de la velocidad, que también siempre es positivo. Por lo tanto, o en conclusión, la energía cinética siempre es positiva. Podría dar cero si la velocidad es cero, ¿no? Y como es módulo, B no puede adoptar valores negativos, es módulo, ¿no? Entonces, recuerden, la energía cinética siempre es positiva. Bien, hemos llegado a esto, tenemos la ecuación número 13, que también vale para una superficie inclinada, ¿no? Se puede hacer el cálculo, se llega a lo mismo, ¿no? Pero ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, tengo la ecuación 12 acá, ¿no? 12. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Reemplazando 8 en 12, dice, a ver, recordemos 8. ¿Qué es 8? Es el trabajo total, ¿no? Y en 12, ¿qué hemos obtenido? Trabajo total igual a K menos K sub 0. Entonces, como esto es trabajo total y esto es trabajo total, entonces podemos igualar, ¿no? Dice, o reemplazar, ¿no? Esta ecuación 12 reemplazamos en 8, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? En el primer miembro, trabajo realizado por las fuerzas, y en el segundo queda variación de delta K. Como se ha reemplazado en 12, debería quedar esto, ¿no? Copiaremos bien, ya. Así tiene que quedar. Listo. Fíjense, trabajando con el trabajo total y el trabajo realizado por las diferentes fuerzas, hemos llegado a esta expresión. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Dice, reemplazando 4, 5, 6 y 7 en 13. Acá está mal esto, debería ser I, ¿no? Y 7, reemplazando en 13. Fíjense, voy a reemplazar, en vez del trabajo realizado por el peso, delta, variación de la energía potencial gravitatoria. Y en vez del trabajo realizado por la fuerza que ejerce el resorte, voy a reemplazar menos delta de la energía potencial elástica. Y en vez del trabajo realizado por la fuerza de fricción, voy a colocar menos Fr por X. Y el trabajo realizado por una fuerza externa está dado por la integral de esa fuerza para una distancia que va a recorrer, pero aquí está como diferencial de X, y por el coseno del ángulo que formen la fuerza y el diferencial de R. Entonces, fíjense a esta expresión que he llegado acá. Ahora, ¿qué voy a hacer en esta parte? Estos dos términos los voy a mantener tal y como están. Y acá, en vez de delta U, voy a cambiar U menos U sub 0. Y acá en vez de delta U sub E voy a cambiar U sub E menos U sub E0. Siguiente paso que hago, distribuye este menos entre el paréntesis y también este menos entre el paréntesis, ¿no? Va a dar menos U más U sub 0 menos U sub E más U sub E0. Igual a lo que tenemos en el miembro de la derecha. Ahora, el siguiente paso, ¿qué quiero hacer? No quiero tener signos negativos con respecto a las energías en ninguno de los miembros, ¿ya? Sí, la fuerza, el trabajo realizado por la fuerza de fricción puede ser negativo, pero acá no quiero menos energía potencial gravitatoria, lo voy a pasar a otro miembro. Acá también hay menos energía elástica, lo voy a pasar a otro miembro. Y acá hay menos K sub 0, lo voy a pasar al otro miembro para que sea positivo. Entonces, fíjense, está resaltado. ¿Qué me va a quedar? Trabajo realizado por una fuerza externa, trabajo realizado por la fuerza de fricción, ya que queda K sub 0
Esto ha ido a sumar, más U sub 0 más U sub E0, igual a K más U más E, U sub E. Entonces, esto que acabo de encontrar acá es la clave para resolver problemas de energía y trabajo. A esto se le llama el principio trabajo-energía. Fíjense, hemos deducido a partir de trabajos y de lo cual hemos obtenido energías. Por eso el nombre, fíjense, acá hay trabajos realizados por fuerzas, ¿no? Y esto también hemos obtenido a partir de trabajos, pero ya están anotados como energías. Entonces, por eso el nombre principio trabajo-energía. Solamente vale en la parte de mecánica, ¿no? Cuando se habla de fluidos ya no hay energía elástica, ¿no? Cuando se habla de electricidad, igual, ¿no? Ya no hay energía elástica. Bien, entonces, esto es lo importante, ¿no? Este principio trabajo-energía. Con ese principio trabajo-energía vamos a resolver cualquier tipo de problema. Si tenemos dos cuerpos, vamos a considerar la energía cinética de los dos cuerpos, su potencial gravitatoria de los dos. Si es que hay dos resortes, la energía de los dos resortes y así sucesivamente, ¿no? Pero fíjense, siempre hay un punto inicial y un punto final. Entonces acá se hace un análisis de las energías que ya hice hace rato, ¿no? ¿Qué nos dice? La energía cinética siempre es positiva en cualquier sistema de referencia, ¿no? Porque esto es módulo y la masa siempre es positiva. Para la energía potencial gravitatoria dice que como depende de un sistema de referencia, entonces su posición Y puede ser positivo o puede ser negativo o también podría ser cero, ¿no? Entonces, ¿de qué depende la energía potencial gravitatoria? De la masa y de la posición. Y en este caso puede ser positivo, negativo o cero. Y la potencial elástica, que hay que aclarar, ¿no? Entonces, un cuerpo, para tener energía potencial elástica, tiene que estar en contacto con un resorte. Pero no solamente tiene que estar en contacto con el resorte, tiene que estar comprimiéndolo o estirándolo algo. Pero si el resorte no está estirado ni está comprimido, la energía potencial elástica es cero, por más que el resorte esté conectado al bloque, ¿no? Si el resorte no está estirado ni comprimido, la energía potencial elástica es cero. Entonces, recalco, para que haya energía potencial elástica, el resorte debe estar estirado o comprimido y a la vez debe estar en contacto con un cuerpo, ¿no? Para decir que ese cuerpo tiene energía potencial elástica. Y no se olviden, ¿no? X es lo que se comprime o se estira el resorte y siempre es positivo. Ahora además acá aparece esto que nos indica, ¿no? Dice, se concluye que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces eso han debido escuchar ustedes varias veces y leído en muchos libros, ¿no? La energía en el universo está ahí, ¿no? Esa energía no se crea ni se destruye, simplemente se está transformando. En cierto instante, un cuerpo que está en contacto con un resorte, el cuerpo puede estar cayendo hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Su energía potencial gravitatoria se convierte en elástica, también se convierte en cinética. O puede ser a la inversa, depende de la posición del cuerpo. Pero siempre hay transformación, ¿no? Entre estas tres energías que tenemos acá. Bien, pero antes de seguir acá, quiero indicarles algo, ¿eh? Fíjense, he hablado de potencial gravitatoria, potencial elástica y de cinética, ¿no? Entonces acá en esta parte tenemos que aclarar algo que es importante también, ¿no? Ustedes van a analizar, también estudien, repasen algunos libros, ¿no? Lo que yo voy a decirles en este instante. En la naturaleza se tiene, en general estoy diciendo, ¿no? En general, dos energías, ¿no? O se tiene la energía cinética o la potencial. No hay más, ¿no? Son esas dos energías que existen. Ahora, si hablamos de radiación electromagnética, ya ese es otro tema, ¿no? Es otro tipo de energía. Pero acá hablemos de la energía potencial y de la energía cinética.
Empezaré por la cinética, ¿no? ¿Qué significa cinética? Que el cuerpo esté en movimiento. Y acá tenemos la fórmula, ¿no? La energía cinética depende de la masa y de la velocidad del cuerpo. Si el cuerpo tiene velocidad, tiene energía cinética. Si esa velocidad aumenta, su energía cinética aumenta, ¿no? Tiene masa también, ¿no? Si la masa aumenta, la energía también aumenta. Si la masa disminuye, la energía también disminuye, ¿no? Pero ahora, fíjense, consideremos algunos casos. Ustedes han escuchado hablar de la energía eólica. ¿A qué se está refiriendo esta energía eólica? Eolos está traducido, significa viento. ¿Ya? Eolos es viento. Entonces, ¿qué nos están diciendo cuando dicen energía eólica? Energía del viento están diciendo. Pero finalmente, ¿qué es el viento? Es aire en movimiento simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué es el aire? Es un gas, ¿no? Es un gas en movimiento, está compuesto de partículas. Entonces, si esas partículas están en movimiento, tienen energía cinética. Entonces, el viento, que es aire en movimiento, tiene energía cinética, ¿no? Pero como está relacionado con el viento, es que le han puesto el nombre de energía eólica, para simplificar la cosa, y no estar colocando energía cinética del viento, ¿no? Para hacerlo más cortito, le han puesto el nombre de energía eólica. Otro tipo de energía cinética, por ejemplo, la energía eléctrica. ¿Por qué se le llama energía eléctrica? A ver, nosotros pensamos en los cables por donde se están moviendo electrones, ¿no? La corriente eléctrica son electrones en movimiento. Entonces, si un electrón está en movimiento, tiene energía cinética. Entonces, en un cable de conducción, los electrones son los que se mueven, por lo tanto, tienen energía cinética. Pero como está relacionado con electrones, ¿qué hacen? Los resumen y simplemente le llaman energía eléctrica. ¿Por qué? Porque está relacionado con los electrones, ¿no? Y así hay muchas energías, la hidráulica también, ¿no? Energía hidráulica, dicen, ¿no? Que es simplemente es agua en movimiento, ¿no? Si está en movimiento, tiene energía cinética. Pero para cortar la cosa le han puesto el nombre de energía hidráulica. Entonces está aclarado esto de la energía cinética, ¿no? Le dan cierto nombre porque uno conoce una variedad de energías, ¿no? Varios nombres hay, ¿no? Pero todas esas energías o son cinéticas o son potenciales, ¿no? Dependiendo con qué esté relacionado, le han dado un nombre más corto. Pero ahora vayamos a la palabra potencial. ¿Qué significará potencial, no? Si uno se fija en el diccionario, potencial tiene el significado de almacenado o guardado. Y también dice latente. Entonces, potencial tiene sus significados, ¿no? De guardado, almacenado o latente. Entonces, ahora pensemos en la energía potencial gravitatoria. Nos damos el ejemplo. Supongamos que tenemos un cuerpo a una altura de 1 metro. Puede ser una esfera de fierro de 1 kilo, por ejemplo. Está a una altura de 1 metro, estamos sujetando con la mano. Pregunta, ¿no? Nos preguntamos, ¿esa esfera que está a 1 metro de altura tiene energía potencial gravitatoria? Y como hemos definido anteriormente, ¿cómo hemos llegado a la energía potencial gravitatoria? Calculando el trabajo realizado por el peso. ¿Y de qué dependía? De la posición, ¿no? Entonces, si nos damos un nivel de referencia, supongamos el piso, como esa esfera está a una altura de 1 metro, entonces tiene energía potencial gravitatoria. Pero fíjense, mientras ese cuerpo no se suelte, esa esfera, no pasa nada, ¿no? Uno pensaría, no, está en reposo, no tiene energía. Incluso podemos colocar el nivel de referencia en ese punto mismo, ¿no? Su energía va a ser 0. Pero una vez que se suelte, ¿qué pasa? El cuerpo se pone en movimiento, ¿verdad? Y ya tiene energía cinética. Por lo tanto, aquellos cuerpos que tienen energía debido a la posición que tienen en cierto campo, en este caso el campo gravitatorio, tienen una energía potencial, se dice.
y va a depender del nivel de referencia. Por eso acá nos están dando la fórmula de energía potencial, ¿no? Entonces, no se olviden, un cuerpo a cierta altura tiene energía, ¿no? Pero tiene energía guardada, por eso es el nombre de guardada o almacenada o está latente. Porque cuando se la suelte, se pone en movimiento y va a poder vencer alguna resistencia, va a poder realizar trabajo. Porque también se dice que un cuerpo posee energía cuando es capaz de realizar trabajo. También eso es verdadero. Entonces acá también, recordando eso, quería mencionarles, ¿no? Que no hay una definición de energía, por si acaso, ¿no? No podemos decir como la masa, por ejemplo, la masa, cantidad de materia que ocupa un lugar en el espacio. De la energía ya no decimos eso, ¿no? Ya no hay un significado así bien claro como la masa. Simplemente de la energía que decimos, un cuerpo posee energía cuando es capaz de realizar trabajo. O más ampliamente decimos que un cuerpo tiene energía cuando es capaz de modificar su medio ambiente. Ese modificar significa vencer una resistencia, producir luz, etc. Depende a qué nos estemos refiriendo. Entonces, el nombre de potencial entonces es adecuado, ¿no? Cuando un cuerpo está en reposo, tiene energía, pero está guardada. Se manifiesta cuando se la suelta, ¿no? Entonces, por eso tal vez la palabra más adecuada es llamarle energía latente, porque latente significa que sucediendo algo se manifiesta, ¿no? Ejemplo, ustedes son ingenieros en latencia, ¿no? O latentes. Si ustedes aprueban sus materias, vencen los exámenes, van a llegar a ser ingenieros, pero si no vencen las materias, no van a llegar a ser ingenieros, ¿no? Parecido, ¿no? Ustedes son ingenieros en potencia, ¿no? Entonces, no se olviden, o latentes, ¿no? Si es que no vencen los exámenes, no van a poder terminar la carrera, ¿no? Pero si vencen, sí van a poder titularse. Entonces, en la naturaleza, así hay muchos tipos de energía que son potencial, ¿no? Tiene que ocurrir algo para que se manifieste. Entonces, vayamos ahora, volvamos a esto de la energía potencial gravitatoria. ¿Por qué se llama gravitatoria? Porque cuando soltamos ese cuerpo, cae. ¿Debido a que cae? A la fuerza de atracción gravitatoria. Simple, ¿no? Ustedes ya saben entonces de dónde viene este nombre de energía potencial gravitatoria. Ahora, lo mismo ocurre con la energía potencial elástica, ¿no? Fíjense, si tuviésemos un resorte y sujeto a un bloque, al bloque lo empujamos contra el resorte. ¿Qué estamos haciendo? Estamos comprimiendo el resorte, ¿no? Y está en reposo, supongamos, sujetamos el cuerpo. La pregunta es, ¿ese cuerpo tendrá energía? Entonces uno tiene que preguntarse si tiene energía, tiene que realizar trabajo, ¿no? Pero mientras uno esté sujetando el bloque, no puede realizar trabajo. Pero si lo soltamos, sí podría realizar trabajo, porque además se pone en movimiento y podría vencer una resistencia. Entonces, cuando un cuerpo está en contacto con un resorte, también este cuerpo puede tener energía potencial, ¿no? Que se manifiesta cuando se suelte el cuerpo. Pero en este caso ya no le atrae la fuerza de atracción gravitatoria, que es el peso, sino que ocurre, ese material del cual está hecho el resorte es elástico. Quiere decir que puede deformarse y recuperar su forma normal. Entonces, por eso el nombre de energía potencial elástica, porque está relacionado con un cuerpo deformable que puede recuperar su forma normal. En el otro caso era gravitatorio, ¿por qué? Porque es atraído por la fuerza de atracción gravitatoria. Y así, mencionemos una energía más, ustedes se van a dar cuenta, unas dos energías voy a mencionar. Por ejemplo, tenemos la energía química, ustedes han escuchado, están llevando química también, ¿no? Pero la energía química no es más que energía potencial también. Aclaro esto, ¿no? No sé si ustedes han realizado un experimento alguna vez o pueden leer, ¿no? Yo sí realicé el experimento en la misma universidad. ¿Qué se hacía? Se preparaba ácido sulfúrico, ¿ya? En un vaso de precipitación. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era obtener sulfato de cobre, ¿ya?
Entonces tenía un recipiente con ácido sulfúrico y se tenía encima de una mesa un bloque de cobre o una plaquita de cobre, podría ser, ¿no? Entonces, ¿qué se hacía? El cobre se introducía en el ácido sulfúrico. Entonces dice que el cobre es atacado por el ácido sulfúrico, ¿no? Al final se va a perder el cobre y se va a formar un líquido que ya no es como el inicial, ¿no? Sino que tiene otro color. ¿Qué se ha formado? Se ha formado el sulfato de cobre. Pero ocurre que cuando uno introduce ese trozo de cobre al ácido, el recipiente empieza a calentarse. Se calienta, si es mucho cobre, se calienta bastante el recipiente. Entonces uno piensa, si genera calor, ese calor se puede utilizar para mover algo. Sí, se puede utilizar para hacer hervir agua, por ejemplo, y ese vapor de agua puede mover turbinas, ¿no? Y puedes realizar trabajo. Entonces se dice que el cobre y el ácido sulfúrico tienen energía potencial. ¿Cuándo se va a manifestar? Cuando se los mezcle, ¿no? Cuando se introduzca el cobre en el ácido sulfúrico. Pero si no se introduce el cobre, no pasa nada, ¿no? Pero esa energía potencial la tienen almacenada. Se manifiesta ¿cuándo? Cuando se introduce el cobre en el ácido sulfúrico, ¿no? Pero como está relacionado con reacciones químicas, porque al final de cuentas el cobre reacciona con el ácido sulfúrico químicamente, en vez de decir energía potencial de la reacción entre el ácido sulfúrico y el cobre, simplemente dicen tiene energía química. Y no solamente el ácido sulfúrico con cobre, es con otros metales y otros ácidos también, ¿no? Bien, entonces fíjense la diferencia entre energía cinética y potencial, ¿no? La mayoría de las energías que ustedes van a encontrar o son cinéticas o son potenciales. Bien, sigamos, ¿no? Era para aclararles esto, ¿no? Pero también recuerden que la energía solo se transforma, ¿no? No se crea ni se destruye. Y una de las misiones de los ingenieros, en especial de los que están estudiando industrial, por decirlo, química, es saber aprovechar las energías que tenemos en la realidad, ¿no? En la naturaleza o en el universo. Por eso están los autos, están los aparatos, etcétera. Se está tratando de utilizar la energía, ¿no? Ahora alguien dice esa energía se va a acabar. Por ejemplo, la energía que nos produce el gas se nos va a terminar, obviamente, pero hay otros tipos de energía, ¿no? Que se van a ir descubriendo, como por ejemplo la del litio, ¿no? Que sirve para construir baterías. Eso va a ser el material energético del futuro. Bien, sigamos ahora. Fíjense, en el principio trabajo-energía, en el primer miembro hay la suma de estas tres energías, fíjense, cinética, potencial gravitatoria y elástica, ¿no? Iniciales. Y en el miembro de la derecha están las mismas energías, pero son las finales, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir, no? Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas externas, este trabajo realizado por fuerzas externas, ¿cuánto se va a hacer? Cero. Si no hay fricción, entonces decimos que este otro término también se va a hacer cero y simplemente nos va a quedar sumatoria de energías iniciales igual a sumatoria de energías finales, ¿no? Entonces ahora eso nos están mostrando acá, ¿no? Si sobre un cuerpo no actúan fuerzas externas ni fuerzas de rozamiento, entonces el principio trabajo-energía se convierte en esto, ¿no? Entonces ahora, a partir de esto que tenemos acá, a esta suma de las tres energías, cinética, potencial gravitatoria y elástica, se le llama energía mecánica, ¿no? Entonces, a la suma de esas tres energías se le llama energía mecánica. Y en nuestro caso vamos a tener energía mecánica inicial y energía mecánica final, ¿no? Entonces, si reemplazamos, fíjense, energía inicial, ¿no? A todo esto, la suma de estas tres energías. Y la suma de estas otras la simbolizamos por E. ¿Qué va a ocurrir? Que esta suma de estas tres energías siempre va a ser igual a la suma de estas otras tres. Siempre se va a mantener constante esas sumas. Otra cosa es que
que esté sucediendo que parte de la cinética se convierte en potencial gravitatoria, otra parte se convierte en elástica, ¿no? Y aquí al revés de elástica, potencial gravitatoria, cinética. Pero lo importante es que la suma de las tres siempre permanece constante. Y eso también nos permite resolver cierto tipo de problemas. Pero si uno se da cuenta, esto que se llama conservación de la energía mecánica, porque es energía mecánica en un instante inicial, energía mecánica en un instante final, es parte del principio trabajo-energía, ¿no? Simplemente dijimos que no hay fuerzas externas que realicen trabajo, ni hay rozamiento, ¿no? Entonces tenemos el principio de conservación de la energía mecánica. Pero ahora, ¿cuándo ocurre esto? Cuando la energía mecánica se conserva, entonces para eso hay que hablar de las fuerzas conservativas y las fuerzas no conservativas. ¿Cuándo una fuerza es conservativa? Cuando al realizar trabajo sobre un cuerpo, ese trabajo solamente depende del punto inicial y del punto final. En otras palabras, el trabajo realizado es igual a la variación de la energía potencial, ya sea gravitatoria o puede ser la elástica. Entonces, fíjense, cuando hemos calculado el trabajo realizado por el peso, ¿qué nos daban? Había dos términos, uno era la energía potencial gravitatoria final y la otra era la inicial, ¿no? Entonces, si ocurre eso, solamente depende de los puntos inicial y final, se dice que esa fuerza que está actuando sobre el cuerpo es conservativa. O van a encontrar en otros libros, dice, una fuerza es conservativa cuando al actuar sobre un cuerpo en una trayectoria cesada, el trabajo realizado es cero. También es válido, ¿no? Supongamos que yo tenga este cuerpito, el número 16 es un cuerpo. Lo movemos a este cuerpo, vamos por diferente lado y otra vez vuelve acá, ¿no? Eso es una trayectoria cesada. Fíjense, va así, va por este lado y vuelve, ¿no? Trayectoria cesada. ¿Cuál es el trabajo realizado? Como el trabajo realizado depende de la posición, ¿cómo va a ser la posición inicial y la posición final? Va a ser la misma, ¿no? Se van a restar en el trabajo realizado por el peso y va a dar cero. Entonces, eso quiere decir que la fuerza que actúa sobre el cuerpo es conservativa. Entonces, ahora, ¿cuáles van a ser las fuerzas conservativas con las cuales vamos a trabajar? Es el peso y la fuerza que ejerce el resorte. Son esas dos simplemente, ¿no? La fuerza que ejerce un resorte y el peso son fuerzas conservativas. ¿Y cuál sería una fuerza no conservativa? ¿O cuándo una fuerza sería no conservativa? Cuando el trabajo que realice ya depende de la trayectoria que va a seguir. No solamente depende de los puntos inicial y final, sino depende de la trayectoria que va a seguir. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Para la conservativa depende de la posición inicial y de la posición final simplemente. Mientras que para una no conservativa depende de la trayectoria que ha seguido. En cambio, para las fuerzas conservativas no depende de la trayectoria que ha seguido. ¿Y cuál es la fuerza no conservativa con la cual vamos a trabajar? Es la fuerza de fricción, es la única, ¿no? Entonces, cuando sobre un cuerpo están actuando solamente fuerzas conservativas, la energía mecánica se conserva, ¿no? Quiere decir que no hay fricción ni hay fuerzas externas, ¿no? Pero no se olviden, el principio de conservación de la energía mecánica solo es válido cuando sobre el cuerpo actúan fuerzas conservativas. Hay que recordar todo lo que les estoy mencionando, se les puede preguntar en el examen como opción múltiple. Bien, entonces hemos aclarado fuerzas conservativas y no conservativas. Y fíjense, este capítulo no es tan largo, ¿no? Fíjense, así como lo hice, resulta concreto y simple, ¿no? Lo importante es saber el principio trabajo-energía. Entonces, ahora, ¿cuál es el procedimiento que seguimos para resolver un problema, en este caso, donde vamos a utilizar el principio trabajo-energía? Lo primero que tenemos que hacer es elegir dos puntos, ¿no? Un punto inicial y un punto final. Y en uno de esos puntos ubicamos nuestro nivel de referencia.
No siempre va a ser así, pero lo más práctico es elegir el nivel de referencia, ya sea en el punto inicial o en el punto final. Con eso estamos eliminando una incógnita también, ¿no? Porque si nuestro nivel de referencia está en el punto inicial, cuando el cuerpo esté en ese punto, ¿a qué altura está? A una altura cero, por lo tanto su energía potencial gravitatoria va a ser cero. Entonces no se olviden, ¿no? Lo primero que hay que hacer es elegir dos puntos, uno inicial y uno final, y elegir un nivel de referencia. Si no hay nivel de referencia, no podemos resolver el problema. ¿Por qué? Siempre vamos a tener energía potencial gravitatoria y eso requiere siempre de un nivel de referencia, ¿no? Entonces, no se olviden, vamos a ver con los ejemplos, ¿no? Para resolver un problema siempre tenemos un punto inicial, un punto final y elegimos un nivel de referencia en uno de esos puntos. Pero podría ser que no sea ninguno de los puntos, puede ser otro, pero lo importante es que conozcamos una altura, ¿no? Con respecto a ese nivel de referencia. Entonces, una vez que hemos elegido los puntos y el nivel de referencia, ¿cuál es el siguiente paso? Aplicar el principio trabajo-energía a los puntos inicial y final. Fíjense, acá está, ¿no? El principio trabajo-energía. Esto corresponde a las energías en el punto inicial, esto a las energías en el punto final. Si hay fuerzas externas, hay que calcular con esta integral, y si hay rozamiento, hay que calcularla con este otro término. Entonces, no se olvide, ¿no? Estoy recalcando, punto inicial y final, nivel de referencia, aplicar el principio trabajo-energía a esos puntos inicial y final. Una vez que hemos aplicado el principio trabajo-energía, ¿qué es lo que hay que hacer? En ese principio trabajo-energía hay que reconocer qué energías tiene el cuerpo en esos puntos. Pero, ¿qué significa reconocer las energías que tienen esos puntos inicial y final? Simplemente decir, ¿no? En el punto inicial su energía cinética es cero, la potencial gravitatoria diferente de cero, la elástica es cero. Tenemos que reconocer cada término que corresponde a las energías, si es cero o no es cero. Nada más que eso. Una vez que hicimos eso, nos va a quedar una ecuación, ¿no? ¿Qué va a quedar? Resolver la o las ecuaciones que se han planteado con el principio trabajo-energía. Entonces, fíjense, esto es muy importante. Ahora, además, si ustedes se han dado cuenta, como estamos con escalares, el trabajo es un escalar, la energía también es un escalar. La resolución de problemas es más fácil, ¿no? Pero en particular, ¿cuándo se utiliza esto del principio trabajo-energía? Cuando se tienen resortes y cuando hay fuerzas variables, ¿no? Porque con dinámica podríamos resolver, pero resolver con fuerzas variables en dinámica se complica, ¿no? Y cuando hay resortes también se complica, se puede hacer. En realidad, acá les menciono que cualquier problema de mecánica se puede resolver ya sea por un lado utilizando dinámica o por otro lado utilizando el principio trabajo-energía. En realidad, a esos dos métodos de resolución de esta parte de mecánica les llaman el método dinámico y el método energético. Podemos utilizar energía o podemos utilizar dinámica para resolver un problema, ¿no? Entonces, vamos a ver eso posteriormente. Bueno, ya nos faltan 7 minutitos. Vamos a elegir algunos problemitas, ¿ya? Que tengo por acá. Les voy a mostrar algunos problemas. Esto que acabo de indicarles también se los voy a pasar por el WhatsApp. Bien, vamos a abrir. Vamos a aclarar esto con un ejemplo simple.
Un momentito, por favor, estoy buscando, pero no logro encontrar acá. Bien, acá les muestro un ejemplo, fíjense. Nos dice un muelle, a un resorte también se le llama muelle, ¿eh? Un muelle está fijo a una pared, dice, ¿no? Acá debe estar fijo a la pared. Sobre una superficie lisa, dice, ¿no? Es decir, que no hay rozamiento acá. Luego dice, una bola de 100 gramos, o sea, esta bola, se comprime contra el muelle, dice, ¿no? Se empuja contra el muelle que tiene un tope, ¿no? Comprimiéndolo 6 centímetros, ¿no? Entonces, seguramente el resorte estaba inicialmente con su longitud natural y esta bola debe de estar acá, ¿no? Se empuja y se comprime el resorte 6 centímetros. Nos dicen la constante recuperadora del muelle, a la constante elástica o constante de rigidez también le llaman constante recuperadora. Es K 200 newton sobre metro. Luego dice, si ahora se suelta la bola, el muelle recupera su longitud normal y empuja a la bola y regresa a su posición inicial. El resorte va a volver a su posición inicial que tenía, ¿no? Pero en ese lapso empuja a la bolita. La pregunta es, ¿no? ¿A qué velocidad abandonará la bola el contacto con el muelle? Eso va a ser en esta parte, ¿no? Cuando el resorte recupere su longitud normal, hasta ahí nomás va a llegar. Después ya no va a estar en contacto con la bola, ¿no? Pues nos están pidiendo en ese instante qué velocidad tiene la bola. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos en el mismo dibujo? ¿No? Esta va a ser mi posición inicial, ¿no? Fíjense, posición inicial. Y cuando la bola esté en esta posición, ya separándose del resorte, va a ser mi posición final. Fíjense, estoy eligiendo dos puntos, uno inicial y uno final. Siguiente paso, debo elegir el nivel de referencia que va a estar en la superficie. Vamos a suponer que esta esferita es una masa puntual, no es un puntito. Entonces, ¿a qué altura va a estar? A una altura cero, ¿no? Entonces, fíjense, punto inicial, punto final, nivel de referencia. Y a lo que se ha comprimido, acá por comodidad estoy sacado del internet, este grafiquito es bonito, a lo que comprime el resorte no le están llamando X simplemente, sino delta X le están llamando. Entonces uno no se hace el problema, ¿no? Ya sabe que eso es lo que está comprimido el resorte. Entonces fíjense, ahora ¿qué hacemos? Aplicamos el principio trabajo-energía a los puntos inicial y final. Estoy siguiendo los pasos que les he mencionado, ¿no? Anotamos, fíjense, aquí está el principio de trabajo-energía, ¿no? Todos los términos. ¿Qué nos decía los pasos? El siguiente paso era reconocer las energías, ¿no? de cada término. ¿Qué les dije? Hay que reconocer si es cero o no es cero o es diferente de cero, ¿no? Entonces empezamos con el primer término, que está referido al trabajo que realizan fuerzas externas. ¿Hay fuerzas externas actuando sobre esta bola mientras se mueve en este trayecto? No hay fuerzas externas porque la superficie es lisa además, ¿no? Ahora, otra cosa es que esté actuando el peso hacia abajo y la normal hacia arriba, las dos se están anulando, ¿no? No hay fuerzas externas entonces. El trabajo realizado por la fuerza externa estamos reconociendo que es cero. Ahora, la energía cinética en el punto inicial. Acá alguien está sujetando inicialmente. ¿Qué velocidad tiene la bola? Cero. En el punto inicial o en la posición inicial su velocidad es cero. Por lo tanto, su energía cinética es cero. La potencial gravitatoria inicial acá justo está en el nivel de referencia a la bola que se considera como una partícula.
Entonces está a una altura cero, su energía potencial es cero. La energía elástica inicial. Ojo, la bolita está en contacto con el resorte y lo está comprimiendo, por lo tanto la bola tiene energía potencial elástica, no es cero, ¿no? Entonces fíjense, acá no se hace cero. Trabajo realizado por la fuerza de fricción, no hay rozamiento, nos dice, ¿no? Entonces ese trabajo es cero. Ahora, las energías finales, en este punto final, ¿tiene energía cinética? Sí, porque justo nos están pidiendo qué velocidad tiene cuando se desprende del resorte. Entonces, tiene energía cinética, ¿no? Eso no es cero. Su energía potencial gravitatoria sigue en el mismo nivel de referencia, es cero. Su energía elástica en este punto ya no está en contacto con el resorte, no lo está comprimiendo ni lo está estirando, esa energía elástica es cero. Bien, hemos reconocido, ¿no?, si tiene o no energías en los diferentes puntos. En realidad estamos diciendo, ¿es cero o no es cero?, ¿no? ¿Qué nos va a quedar? La elástica acá y al final la cinética. Ahora reemplazamos cada uno por lo que corresponde. La energía elástica va a ser 1/2 de K por lo que está comprimido, ¿no?, que se ha llamado delta X al cuadrado. Y la energía cinética va a ser 1/2 de la masa por la velocidad en este punto elevado al cuadrado. Eliminamos 1/2 con 1/2. Nos va a quedar esto, K delta X al cuadrado igual a M por B cuadrado. Y de acá despejamos la velocidad. K por delta X al cuadrado sobre M. Reemplazamos valores y nos da 2,7 metros por segundo. Entonces, fíjense, lo que hay que hacer es esto nomás, ¿no? Punto inicial, punto final, nivel de referencia, principio, trabajo, energía. Vamos analizando cada término, ¿es cero o no es cero? Listo, a eso se resume todo. Como verán, esto de las energías es fácil, ¿no? Bien, por hoy quedaremos acá. Les voy a mandar enseguida los apuntes de hoy. Y el día jueves, por si acaso les dije, les voy a tomar preguntitas de opción múltiple de dinámica, ¿no? No he podido prepararlo para hoy, lo vamos a hacer el día jueves, la última media hora, ¿ya? Entonces, repasen, lean sobre teoría de dinámica, ¿no?, para preguntas de opción múltiple. O podría ser falso y verdadero también, ¿no? Bien, entonces quedamos acá, nos conectamos el día jueves, por favor. Que tengan buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Noches, Hasta luego. licenciado. Hasta luego.